en la Argentina, justamente, referido justamente a contabilidad ambiental. Eh, lo he encontrado, pero se los voy a mandar en el transcurso de esta semana. Quiero que lo lean. Vamos a hacer una clase discusión, la próxima clase, justamente de este tema. Eh, bueno, hoy día vamos a ver un tema bastante interesante que es justamente contabilidad ambiental. Primero y principal, ¿qué es contabilidad? Prácticamente colegas, estimados estudiantes, están a medio pasito ya de recibirse, de titularse de contadores públicos. ¿Qué es contabilidad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es contabilidad? Pregunta a todo el curso. Pero primero y principal, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Estoy a colores? Etcétera, etcétera. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo andamos? Lo escuchamos, Lick. Gracias, Vanessa Rocío, muy amable. ¿Qué es contabilidad? A ver, coméntenme qué es contabilidad, qué es lo que nosotros hacemos en el día a día y qué es nuestra misión prácticamente profesionalmente hablando y bueno, va a ser nuestro medio de vida también. Daniela, ¿qué piensa? Vladimir, Cintia, Jacqueline, Mariela, ¿qué más? Y todos los demás, aquí tengo como 60 alumnos, etcétera. Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué es contabilidad? A ver, empecemos ahí. ¿Qué es contabilidad? ¿Qué sería contabilidad ambiental? Sin miedo, no se preocupen, estoy tomando notas. Son algunos puntitos más adicionales que van a ganar. Nada, nada. ¿Qué es contabilidad? ¿Qué es contabilidad? ¿Qué es lo que hacemos? Licenciado, Adelante, Vladimir, gracias. bueno, licenciado, tal vez la contabilidad ambiental nos podría proporcionar aquellos datos que puede resaltar la contribución de los recursos naturales y con el pasar económico, por ejemplo, los costos de todos los impuestos por la contaminación que debe pagar una empresa, o bien el agotamiento de los recursos. Ya, muchas gracias, Vladimir. Excelente, es un buen concepto. Pero a ver, vayamos un poquito a la génesis de lo que nosotros hacemos, lo que nos dejó don Luca Pacioli allí por el siglo XIV, cuando escribía su libro El Riconto en Italia y dio las bases de lo que nosotros conocemos hoy como el fundamento de la partida doble, ¿no? Pero ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es contabilidad? Ojo, está muy bien lo que nos ha dicho Vladimir, pero a ver un poquito más el concepto, afinaremos el concepto de contabilidad. Licenciado, buen día. Maribel, adelante, adelante, Maribel. Licenciado, solamente con respecto a lo que es, qué es contabilidad, eh, es un sistema, ¿no? Dice, es un sistema de donde controlamos y también registramos todas las transacciones de las partidas de gastos, tanto ingresos y todas las operaciones económicas que realiza la empresa. Eso sería, licenciado. Excelente, excelente. Vamos bien, vamos bien. Ya, Lick, ¿podría? adelante, adelante, Vanessa. Bueno, la contabilidad es el sistema de información financiera que está referida a los hechos económicos, financieros y sociales suscitados en la empresa, destinados a la toma de decisiones y control de estas decisiones por parte de los usuarios.
Muy bien, perfecto. Vamos afinando. Perfecto, muy bien. Sí, ustedes lo han definido de una forma muy adecuada, lo que es la contabilidad, lo que me alegra mucho. Está bien, está excelente eso. Ya, conceptos, hay bibliotecas de conceptos de nuestra profesión, ¿no? Desde algunos que dicen es el arte de la registración de los hechos económicos cronológicamente registrados para la toma de decisiones. Uno de los principales objetivos es la toma de decisiones. Actualmente la contabilidad se conoce, se sabe que es un sistema de información. Pero ¿qué sistema de información? Es un sistema de información contable. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Cortito, conciso, muy puntual. Todas las definiciones que han dado ustedes válidas, muy bien, muy adecuadas. La última que les doy es digamos, una definición más global, mucho más cortita y concisa y actual, ¿ya? Ese sistema de información contable para la toma de decisiones. En el día a día, queridos estudiantes, nosotros podemos estar en una organización no gubernamental, o sea, vale decir, sin fines de lucro. Podemos estar en una empresa grande, chiquita, mediana, pero empresa con fines de lucro. Podemos estar en una institución pública o una empresa pública, etcétera. ¿Ya? Y en todos los casos nosotros vamos a requerir de este sistema de información. Obviamente que el sistema de información o la contabilidad presupuestaria que se lleva en el área pública, en el área gubernamental, difiere, yo diría, en unos aspectos muy de forma, ¿ya? Con respecto a la contabilidad general que conocemos, ¿ya? En realidad, por mi experiencia, me atrevería a decir que un 80 a 90% de la contabilidad que se emplea en todo tipo de organizaciones, ya sean sin fines de lucro, con fines de lucro, gubernamentales, estatales, empresas públicas, bla, 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 es casi la misma. ¿Ya? Se basa en la partida doble, se basa en el devengado, en el efectivo, en los principios de contabilidad generalmente aceptadas, ya sean de orden privado o de orden público. En el sector público se pone mucho énfasis en la contabilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque emana de un presupuesto. Y ese presupuesto es la ley financiera. La ley financiera es el presupuesto general en este caso, del Estado plurinacional de Bolivia, nuestro país, ¿ya? Que nos permite a nosotros, primero, tener recursos como ingresos y luego hacer las correspondientes erogaciones, gastos e inversiones que nosotros necesitamos como institución pública para funcionar, de acuerdo a los objetivos que podamos tener. Bueno, esa es la contabilidad, esa es la contabilidad. ¿Ya? El proceso contable, ya sabemos, se inicia desde la compra de un bolígrafo que nosotros registramos, ¿ya? Un periódico, PAN para el servicio de té. Ese constituye un hecho económico. Un hecho económico en el que nosotros vamos a ir sistematizando a través de lo que son las cuentas, le diré misceláneos, útiles de escritorio, servicios de, en fin, de acuerdo a la nomenclatura de cuentas que pudiéramos tener. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Luego de eso, de sistematizarlo, que es llevarlo a los mayores, voy a volcarlo en una hoja de trabajo que va a desembocar en los estados financieros. Ese es el proceso contable. Hasta ahí todo bien. ¿Para qué nos sirve este proceso contable? Para la toma de decisiones. El decisor, vale decir, los administradores, los dueños, los usuarios internos y externos que pueda tener la organización van a necesitar de esta información. Esta información tiene que ser útil y oportuna. No me sirve que me digan, recién tengo la contabilidad
al 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque ya han transcurrido 6 meses y esa información está desactualizado, con lo que me puede inducir a tomar una mala decisión. De ahí que la contabilidad tiene que ser útil y oportuna. Bueno, hemos hablado bastante de la contabilidad general como tal, la contabilidad, hemos dado conceptos y bla, 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 muchas cosas muy interesantes que hacen a lo nuestro, a nuestra profesión, ¿ya? Pero en el caso de la contabilidad ambiental, ¿por qué tenemos que contabilizar nosotros ambientalmente si es que el tema ambiental viene a ser de alguna forma algo casi exógeno a la organización? ¿Qué piensan? ¿Qué creen, queridos alumnos? ¿Es tan así? Obviamente que no. Obviamente que no. Para empezar, la organización, la empresa, el Estado funcionan dentro de un medio ambiente. Funcionan dentro de lo que decían los griegos, la casa, la ecología, ya dentro de la casa, dentro del planeta Tierra. Nuestra constitución política del Estado, la última, establece de que debe ser obligación de todos nosotros el cuidar, el velar por la Pachamama, por la Madre Tierra. En ese entendido es que nosotros tenemos que también trabajar y hacer estas nuestras registraciones o nuestra contabilidad, que es un sistema de contabilidad en todos los contextos organizacionales. ¿Ya? Ahí entra la contabilidad ambiental. ¿Ya? Un ejemplo un poquito más claro antes de irnos a la teoría. ¿Ya? Yo tengo una empresa minera. La empresa minera está trabajando y demás cosas, pero sin embargo, yo tengo gastos que no he previsionado por, ¿cómo se llama? La gestión de residuos. ¿Ya? Tengo movimiento de tierras, tengo movimiento de aguas, vertidos industriales, desechos industriales, que no los estoy contabilizando por ningún lado. Sí, estoy muy preocupado en las regalías, en el RCIVA de los dueños, en los impuestos, en la exportación, en el CDIN. Estoy muy preocupado con muchas cosas, pero me olvido del medio ambiente. Digo, no, el medio ambiente sí está ahí, va a seguir nomás. Como algún economista del siglo XVIII decía, el medio ambiente es infinito, ¿ya? Y hoy en día vemos de que el medio ambiente no es infinito, sino que tiene grandes problemas y grandes consecuencias, especialmente con el tema del cambio climático, el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? La deforestación, la pérdida de la vida, de la fauna, de la flora, de los animales, ¿cómo se llama? Cuando pierdes una especie de animales, es algo terrible, no solamente para el país, para las personas, sino para el planeta. Es una pérdida muy grande. ¿Ya? Quizás entremos con la contabilidad a ver estos aspectos, ¿ya? Que hacen a la misma humanidad. ¿Por qué? Porque dice, el medio ambiente va a poder sobrevivir sin las empresas, sin las organizaciones, sin las personas. Tardará 1.000.000 de años, pero va a volver a resurgir, ¿ya? Mientras que la humanidad, las empresas y todo lo demás no van a poder vivir sin el medio ambiente. Este debe ser uno de los postulados más importantes para el manejo de esta ciencia que es la ambiental. Pero ¿dónde encajamos nosotros, los contadores, con el tema ambiental? Obviamente en nuestros registros. Ya. Volviendo al tema de la empresa minera, que tiene sus vertidos de agua, lo que se llama los desechos industriales, o sea, el movimiento de tierras que se realiza, etcétera, etcétera, con lo cual se produce daño ambiental. Todo eso constituyen ya pasivos ambientales, o sea, deudas ambientales. Estas deudas ambientales, ¿con quién? Con la sociedad.
y que pueden ser medidos, que pueden ser evaluados, ¿ya? Razonablemente a través de estimaciones también razonables, ¿ya? Y que estas, obviamente, alguien lo tiene que pagar. Indudablemente, el que contamina paga. En este caso, la empresa, con lo cual se empiezan a generar lo que se conoce como pasivos ambientales, deudas ambientales. Otro tema es de que lo paguen o no lo paguen. Es otro tema, como el ejemplo de que sucedió en Ecuador con la empresa petrolera, con varias empresas petroleras que explotaban la selva amazónica del Ecuador, de la hermana República del Ecuador. ¿Qué pasó? Que ellos explotaron el petróleo durante muchos años, sacaron el petróleo de la selva peruana, perdón, ecuatoriana, y obviamente se lo llevaron, porque era su negocio, lo vendieron. No se olviden de que Ecuador es un país exportador de petróleo, pertenece a la OPEP, y es uno de los países exportadores de petróleo. Eh, y por tanto es una de sus principales fuentes de ingreso. Pero ¿qué pasó con estas empresas? Ellos agarraban y producían grandes lagunas de desechos petroleros en la selva ecuatoriana. ¿Ya? Se fueron felices, bueno, dijeron muchas gracias, pueblo de Ecuador, nos vamos, ya hemos terminado nuestras operaciones, hemos pagado impuestos, y se fueron. Llegó algún presidente al Ecuador, empezó a revisarse la situación, pero principalmente por la queja de los comunarios, los indígenas que viven en la selva ecuatoriana, que veían que la vida silvestre, todo estaba destruida por estas lagunas de petróleo que habían dejado por prácticamente mares de barro contaminado en la selva ecuatoriana, que hacían imposible la vida silvestre, fauna humana en esa región. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha solicitado, se ha pedido al gobierno ecuatoriano una indemnización de parte de estas empresas petroleras, con lo que al Ecuador como país los llevó a hacer una solicitud a nivel internacional para que estas empresas que ya se habían ido y habían cerrado operaciones paguen por el daño ambiental que habían producido en ese lugar. Varias instancias jurídicas han fallado a favor de la República del Ecuador, ¿ya? Pero hoy en día por algún tema internacional, político, jurídico, todavía no les han pagado y este problema sigue con esos tradicionales alargues jurídicos, en este caso internacionales, que son de muy largo plazo, ¿ya? Pero el hecho es de que se ha producido un daño ambiental terrible en el Ecuador. No sucede lo mismo en nuestro país, que de alguna forma, no digo tan perfecta, pero de alguna forma el tema ambiental es mucho más controlado. Pese que, digamos, de que en nuestro país se puede llevar de alguna forma, digamos, mejor el tema ambiental. Se gestiona, hay un poquito más de control, las empresas tienen mucho más cuidado, me refiero a las petroleras en cuanto al tema ambiental, porque cada año se van haciendo auditorías ambientales, controles, etcétera, etcétera. Principalmente de las mismas empresas que no quieren tener estos problemas, etcétera. Y ahí entramos nosotros los contadores, porque todo esto implica gastos, costos, etcétera, etcétera, que tienen que ser reflejados en los estados financieros que hacemos. Preguntas, comentarios, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, licenciado. Gracias, Yasmín. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver la teoría de lo que es la contabilidad ambiental, ¿ya? Sí, no se preocupen. Como tengo, ustedes tomen apuntes, pongan atención, hagan las preguntas que crean necesarias o inquietudes que pudieran tener, no hay ningún problema.
Y vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy día con este, digamos, pequeño comentario que hemos hecho de la contabilidad ambiental y para qué sirve. Sí, es muy similar a la contabilidad agropecuaria, bancaria, etcétera, etcétera, porque tiene algunos puntos especiales que especifican a la contabilidad ambiental. No se preocupen, yo en unas 2, 3 clases más, como siempre, les voy a hacer llegar las notas de cátedra, pero ustedes, para ir internalizando en sus cerebros todas estas explicaciones, vayan tomando apuntes. La contabilidad ambiental. Introducción. El extinto Papa Juan Pablo II decía: una conciencia ambiental que no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure, encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas. De alguna forma, el Papa ya relacionaba este concepto con los registros. ¿Con cuáles registros? Especialmente con los registros contables. Considerar las implicancias del medio ambiente en la contabilidad como resultado de un proceso de concientización en su función social. Aquí nos habla de la función social. No nos olvidemos de que esto debe ser de la década del 80-90, ¿ya? Donde estaba surgiendo una nueva ciencia que hoy en día se llama responsabilidad social empresaria. Además de que otro atractivo radica en las diversas reacciones de los colegas, auditores financieros o contadores públicos al tomar contacto con esta temática. Algunos se interesan de inmediato, pudiendo luego de un análisis manifestar una posición de apoyo o no, y otros se niegan sistemáticamente a lo nuevo y desconocido, tratando de colocarlo en un nivel de inferioridad en relación con las otras cuestiones contables. Este último párrafo es importante. Habla de nuestras implicancias del medio ambiente con la contabilidad, pero al mismo tiempo habla de que muchas veces algunos pocos colegas, yo diría, tratan de poner al tema ambiental en un segundo plano, un plano inferior. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que sucede con nuestra profesión? Muchas veces los contadores públicos, los auditores financieros, etcétera, etcétera, estamos muy preocupados en el tema impositivo. ¿Ya? Prácticamente nos hemos convertido en profesionales que trabajamos para el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque somos los encargados de liquidar impuestos, en decirle a la empresa qué es un aspecto deducible, no deducible, imponible, no imponible, qué es lo que corresponde, no corresponde, y en fin, estamos haciendo toda esa labor que es nuestro trabajo como contador. Eso nos implica mucho tiempo y esfuerzo. Pero la contabilidad no es solamente, como ustedes saben, impuestos, sino también tiene otros aspectos como este aspecto ambiental. Imagínense en el caso de la empresa minera, si yo no tomara las previsiones para poder, ¿cómo se llama?, hacer las provisiones correspondientes de los pasivos ambientales en cuanto a la contaminación de la tierra, del agua, estaría dando un informe falso de la contabilidad en los estados financieros. Tengo que poner para que sepan, especialmente los dueños, los accionistas, cuál es la realidad de la empresa. ¿Ya? Y ni qué decir ¿cómo se llama? Las instituciones y organizaciones gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento de la temática ambiental. Por eso vamos a decir también en esta teoría que resulta evidente el interés de los contadores por los aspectos medioambientales, porque trasciende el plano personal y se ubica dentro del ámbito profesional como una especialización.
Evidentemente, en nuestro medio el tema ambiental, un contador ambiental, digamos, lo vamos a encontrar como algo medio raro, pero no porque sea algo raro. Todos están saliendo con una especialización en contabilidad ambiental últimamente. ¿Ya? Lo que pasa es de que en el medio no es tan difundido el tratamiento ambiental. ¿Ya? Pese de que la ley 1333 ya establece la gestión, el manejo ambiental, y existen, como hemos visto, muchísimas instituciones encargadas por velar de su cumplimiento. Por la que se está produciendo no solamente es la inquietud de unos pocos profesionales que en forma independiente expresan sus expectativas e ideas sobre el tema, sino también la profesión contable, que en forma grupal se moviliza. Los organismos emisores de normas contables no han quedado ajenos a dicho fenómeno, y algunos ya incluyen en sus normas las implicancias contables del medio ambiente. Alguna vez, cuando estaba en Argentina, eh, un connotado profesor, el profesor Florencio Escribano Martínez, eh, me decía, mira Jorge, yo tengo la visión que de aquí a unos 20 o 30 años, ya, eh, la contabilidad social, el balance social, la contabilidad verde, los reportes de sustentabilidad, especialmente los informes de sustentabilidad, van a ser más importantes que los estados financieros en sí. Tal es así que los estados financieros van a llegar a ser algo así como anexos de estos informes. ¿Por qué? Porque van a tener tanta importancia los informes de sustentabilidad, ecológicos y informes verdes, etcétera, etcétera, que los estados financieros que conocemos como uno de los productos más importantes de nuestro trabajo, van a llegar a ser anexos, simplemente anexos que van a complementar esta información que se va a dar de forma, digamos, especialmente por el gran paraguas que es la sustentabilidad. Como alguna vez les dije, está sostenida por tres pilares: el económico, el social y el ambiental. Bueno, preguntas, comentarios hasta ahí, ¿cómo vamos? Entramos a ver un poquito lo que se llama el paradigma de la utilidad de la información contable. Ustedes saben, un paradigma es algo así como una norma, que no está escrita, pero que todos la siguen, todos la cumplen como un modelo a seguir. ¿Ya? ¿Qué es información contable ambiental? Incluyen las empresas en sus memorias y en sus estados financieros de uso externo, en qué forma la exponen, qué información contable ambiental deberían incluir las empresas y en qué forma convendría exponerla. El paradigma de la utilidad orienta el contenido de los estados financieros a las necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones. No se trata ya de medir en abstracto unos hechos pasados, en búsqueda de un concepto único y autosuficiente de veracidad económica, sino de medir e informar con una finalidad concreta la toma de decisiones, con lo que el criterio de utilidad para el usuario constituye el punto de partida para la determinación de las reglas contables y, en consecuencia, del contenido de los estados financieros. Por lo que podemos decir que la información contable para uso externo debe, o al menos debería, satisfacer múltiples necesidades de los usuarios que actualmente demandan información sobre diversas cuestiones. Entre ellas, una de las más mencionadas es del medio ambiente. Sabemos que existen dos usuarios dos grupos de usuarios de nuestros estados financieros.
Los usuarios internos y los usuarios externos. Los internos, indudablemente, para la toma de decisiones es la gerencia, las diferentes áreas ejecutivas de la empresa o de la institución, los dueños de la empresa, los accionistas, etcétera. Esos son los usuarios internos que les interesa conocer los estados financieros. Obviamente, los usuarios externos van a ser en ese orden, por orden de, digamos, de obligación legal, el Servicio de Impuestos Nacionales, que nos pone incluso fechas a nosotros para que podamos presentar nuestros estados financieros, de acuerdo al tipo de empresa o de organización que seamos, ya los bancos, las instituciones gubernamentales, el público en general. Ojo que los estados financieros son instrumentos públicos, ¿ya? No tienen que ser, si bien requiere de algún tópico o aspecto, digamos, privado, no necesariamente tiene que ser algo, un secreto. No, son documentos públicos, los estados financieros. De ahí que, por ejemplo, las comunidades o los grupos sociales pueden solicitarlos en cualquier momento. Un ejemplo, volviendo al tema de esta empresa minera, puede suceder de que un grupo de vecinos, ya que les afecta el manejo de esta empresa minera en cuanto a la contaminación ambiental, puede solicitar los estados financieros. Y con eso decir, ustedes no están haciendo nada por resarcir los daños ambientales que están produciendo. Aquí están sus estados financieros, no veo ninguna línea que haya tratamiento contable ambiental. Puede ser, puede suceder, y eso está consagrado en la Constitución Política del Estado, cuando una organización, una comunidad puede solicitar información. No dice específicamente con información contable, solicita información. ¿Ya? Está en esa potestad de solicitarlo. ¿Ya? Bueno, nos estamos entrando en un tema legal, pero que nos incumbe. ¿Ya? En ese sentido, es de que nuestra información es de una utilidad muy grande. Preguntas hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Todo claro, Lice. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito del autor Túa Pereda Jorge, que es el que ha escrito este pequeño párrafo sobre el paradigma de la utilidad, que orienta el contenido de los estados financieros a las necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo informativo adecuado a la toma de decisiones. No se trata ya de medir en abstracto unos hechos pasados en la búsqueda de un concepto único y autosuficiente de la veracidad económica, sino de medir e informar con una finalidad concreta la toma de decisiones. Voy a hacer, por ejemplo, una piscina para contener los residuos líquidos que produce mi empresa minera. La tierra que estoy amontonando a un costado de la empresa minera, del cerro, del lugar, lo voy a tapar con lonas, para que el aire, el viento que es tan fuerte en el altiplano no se lleva, no esparza las partículas minerales hacia el campo. ¿Ya? Voy a tomar decisiones, ¿ya? Con el que el criterio de utilidad para el usuario constituye el punto de partida para la determinación de las reglas contables y en consecuencia del contenido de los estados financieros. Si ustedes se dan cuenta, estamos empezando a diseñar lo que es parte de una nueva, digamos, nomenclatura contable, que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Bueno, podríamos contratar
un servicio especializado, etcétera, etcétera, pero en la vida real, les digo, eso no sucede. Muchas veces nosotros, los contadores, los auditores, tenemos que poner las soluciones al momento. Por lo que podemos decir que la información contable para uso externo debe o al menos debería satisfacer múltiples necesidades de los usuarios que actualmente demandan información sobre diversas cuestiones, entre ellas una de las más mencionadas es el medio ambiente. Eso es lo que nos dice nuestro apreciado licenciado Túa Pereda Jorge. Túa es su apellido, Pereda, y su nombre es Jorge de pila es Jorge, perdón. Toca ahí. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí, ¿cómo andamos? Adelante, adelante, Carla Carolina. Nada, nada, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Estimados alumnos, vamos a continuar, diré, en este tema que hemos visto que es la contabilidad ambiental, muy importante, porque no se olviden que nosotros los auditores, ¿qué hacemos? Evaluamos la contabilidad, examinamos la contabilidad. En este caso, ¿qué contabilidad va a ser? La contabilidad ambiental. Y desde luego tenemos que conocerla, tenemos que saber su origen, cómo nace, por qué es, de qué es, etcétera, etcétera. Algunas normas emitidas por organismos contables profesionales. Vamos a echar mano de lo que pasa en el exterior. Ya. El Consejo Nacional de Contabilidad de Francia, la misma que incluye modelos de balances ecológicos confeccionados con el fin de dar a conocer los costos de descontaminación y contribuir a un uso racional de la energía y de las materias primas. La Asociación de Contadores Colegiados de Suecia permiten que las empresas creen provisiones para fondos destinados a inversiones que produzcan un mejoramiento del medio ambiente. En los Estados Unidos de Norteamérica, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, FASF, Financial Accounting Standard Board, ha incluido en sus normas de la capitalización de los costos para tratar la contaminación del entorno y la contabilización de las contingencias ambientales. En relación con la capitalización de los costos para tratar la contaminación del entorno, la FAS ha indicado que si una empresa incurre en gastos para eliminar, contener, neutralizar o prevenir la contaminación actual o futura del entorno, deben ser eliminados inmediatamente. Y tan solo se acepta su capitalización si se dan los siguientes casos. Como ustedes verán, los siguientes casos tienen que ver mucho con los activos fijos o cómo es el tratamiento de activos fijos. Aumentan la vida, capacidad o seguridad de las propiedades de la empresa. Mitigan o previenen la contaminación medioambiental que puede derivarse de las futuras actividades. Preparan para la venta de la propiedad ya que están en venta, si es que así fuera. Estos vienen a ser algunos, digamos, requisitos, conceptos esenciales para poder capitalizar estos bienes. Y si no los podemos capitalizar, ustedes saben que inmediatamente los vamos a llevar a los gastos de la gestión o del ejercicio. Pregunta, vamos a entrar a ver algunas normas emitidas por organismos bursátiles. ¿Qué son los organismos bursátiles? Cuando hablamos de bursátil, ¿a qué nos estamos refiriendo, querido curso? Mercado de valores LIC. Adelante, Daniela. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bursátil?
La banca, al mercado de valores, Lick. Excelente, Daniela, al mercado de valores, al mercado de capitales, a los valores, a los títulos valores. En nuestro país, digamos, dos instituciones llevan la batuta en el tema bursátil, que es la Comisión Nacional de Valores, ¿ya? Que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? Y la Bolsa Boliviana de Valores, que es la entidad que aglutina, que controla la actividad bursátil o del mercado de capitales en nuestro país. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros los contadores? ¿Y qué tiene que ver con el medio ambiente? Sucede que estos organismos bursátiles, el mercado de capitales, las bolsas de valores, el Wall Street, ustedes se acordarán si han visto la película del lobo de Wall Street, ya, ¿cómo funcionan? Ellos funcionan principalmente por el valor de las acciones. ¿Ya? El valor de una acción stream está en función a las utilidades que tienen las empresas. Ustedes saben que las utilidades de las empresas están en función a la gestión, a los resultados que las empresas produzcan. ¿Ya? Obviamente que si venden más y tienen gastos más eficientes o menores, van a tener una buena utilidad. ¿Ya? Al tener una buena utilidad, los accionistas o dueños de las empresas van a ver que su capital expresado en acciones va a crecer y ellos perciben un retorno que se llama dividendos, que es el pago, es la retribución que tiene el capital invertido ya, justamente por estas utilidades. De ahí que incluso en las normas internacionales de auditoría NIA sean muy exigentes, muy rigurosos al momento de auditar empresas que cotizan en bolsa o que forman parte del modelo bursátil. Lo propio sucede en el tema ambiental. En el tema ambiental, nosotros si vamos al ejemplo de esta empresa minera que estábamos viendo, que va a ser empresa minera, no sé, digamos XXSA, que cotiza en bolsa. Si no tuviera en sus estados financieros los pasivos ambientales correspondientes, carambas, tendría una pérdida terrible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estarían mostrando una de las virtudes que tiene que tener la contabilidad, que es el fair value, o sea, el valor fiel. Los estados financieros tienen que mostrar el valor fiel de la empresa, lo que realmente vale la empresa. ¿Ya? Esto es uno de los principales componentes, ¿ya? Para poder determinar el valor de una acción, porque el valor de una acción tiene dos componentes, estimados estudiantes. El componente monetario o cuantitativo, ¿ya? Y el componente, digamos, de expectativa, ¿ya? Un componente cualitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una buena empresa, está bien posicionada en el mercado, hace bien las cosas, paga impuestos, paga muy bien a sus trabajadores, no tiene problemas laborales con sus trabajadores, tiene un buen producto, etcétera, etcétera. Ejemplo, Cervecería Boliviana Nacional. Debe ser una de las mejores empresas, mejor tratadas desde el punto de vista económico, financiero, operativo, de ventas, impositivo, etcétera, 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 y en las que ahí incluye también el tema ambiental, el tema de responsabilidad social empresaria, etcétera. ¿Ya? Les digo esto porque, volviendo al tema bursátil, nosotros como contadores sabemos que una empresa tiene la representación del capital accionario, está en una línea, capital social. ¿Qué es el capital social, queridos alumnos? Pregunta. Sí, ya sé que no es una clase de básica, pero es importante.
¿Qué es el capital social? Seguro, seguro. Ya, el capital social es el importe, el primer importe que han pagado los socios al momento de haber hecho la empresa. Ese es el capital social. Ya. Nos vamos a sofisticar un poco más diciendo que es el capital pagado, suscrito. eh, bueno, pero ese es otro tema. Vayamos solamente al capital social, que es esa línea que nos dice cuánto han aportado los socios a la empresa, cuál es su participación monetaria. ¿Ya? Es la primera línea del patrimonio. Capital social de los socios, y ahí está un chorizo grande de los socios con su participación. En el caso de Cervecería Boliviana Nacional, el importe es de 100 bolivianos. El capital social por persona, por acción, perdón, por acción, porque una persona puede tener muchísimas acciones. Ese es el capital social. Entramos a ver como contadores públicos qué es el BPP, valor patrimonial proporcional. Pregunta a mi querido curso, ¿qué es el BPP? ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? Daniela, Vanessa, Yasmín, Cintia, Maribel, Carla, Vladimir, etcétera, etcétera. ¿Qué es el BPP? Valor patrimonial proporcional. Ha transcurrido el tiempo y esa empresa ha tenido muchos cambios, especialmente en su patrimonio. El patrimonio a lo largo del tiempo se ha ido moviendo. Han revaluado activos fijos, hay una reserva por revalúo de activos fijos, hay reserva por contingencias, hay una reserva legal, hay utilidades acumuladas, utilidades no distribuidas, utilidades del ejercicio, etcétera, etcétera, que han hecho que ese capital social inicial aumente de valor. Eso estará mostrado dentro del rubro que se llama patrimonio neto o también llamado capital contable. ¿Ya? Este valor indudablemente va a ser diferente que el capital social. Capital social habíamos dicho que era 100 bolivianos por acción. Estoy hablando de CBN antes de la pandemia. Han sido los últimos estados financieros que he visto. Ese importe de BPP aproximadamente llegaba casi a los 3.000 bolivianos en el caso de la Cervecería Boliviana Nacional. Ese es el valor de la acción BPP. Como ustedes verán, ya tenemos dos valores, el valor de libros, también llamado el valor del capital social, 100 bolivianos, y el valor de la acción BPP, que es del patrimonio, del total del patrimonio, dividido entre la cantidad de acciones comunes y preferentes que pudiéramos tener en la empresa. Bueno, ya tenemos los dos valores. Existe un tercer valor, que es el valor de mercado de esa acción. Hoy día, yo quiero comprar acciones CBN, buscaré a algún accionista y le diré, bueno, quiero que me venda acciones de CBN. ¿Ya? ¿A cuánto me vende? Obviamente que no me va a vender al valor del BPP, obviamente mucho menos me va a vender al valor del capital social. ¿Por qué? Porque ya tiene otro valor. Aquí ya se empiezan a juntar los valores expectaticios, ¿ya? Y los valores cualitativos, en este caso el BPP, ¿ya? Y me va a dar otro valor. Me va a decir, señor Peralta, yo le puedo vender mis acciones al precio que
el mercado bursátil, el mercado de capitales lo tiene asignado en este momento. Eso estoy hablando antes de la pandemia, que era de $2,000 por acción. Ojo, $2,000 por acción, estamos hablando de 14,000 bolivianos. Ese es un tercer valor. Ese valor ya contiene en su interior aspectos de tipo expectaticio, como por ejemplo las utilidades a través de los dividendos que genera esta acción cada año. ¿Ya? Ustedes saben que al ser CBN una empresa industrial, cierra estados financieros el 31 de marzo de cada año. Tienen hasta el 29 de este mes de julio para presentar estados financieros a la administración tributaria, ¿ya? Y posteriormente a eso, en una asamblea de socios, ellos determinan qué van a hacer con sus utilidades, si es que las ha habido, o el tratamiento que se va a dar a las pérdidas según los estatutos que ellos puedan tener. Bueno, volvamos al tema. Pero ¿por qué hay esta digamos, diferencia entre valores accionarios? Uno es el valor que nos da el mercado de valores, el mercado de capitales, que es el valor de mercado de la acción, que está compuesto por aspectos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, ya, será, bueno, carambas, uy, tengo una acción CBN. Uno. Dos, es una empresa que está bien posicionado en el medio, tiene mucho crédito, es una empresa que trabaja bien, tiene bien a sus trabajadores, a sus empleados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos serán los aspectos cualitativos. ¿Ya? Los aspectos cuantitativos, ¿cuánto vale? ¿Ya? Valía 100 pesos el valor del capital social. Eso no importa mucho, eso es, digamos, el valor de libros. El BPP sí me interesa, ya es el valor escrito de la participación patrimonial. 3,000 bolivianos. Ya, más o menos ese me interesa un poco más. Pero el valor de mercado de capitales, bursátil, el valor que maneja el lobo de Wall Street, ese actor DiCaprio, Leonardo DiCaprio, en su película, es el valor expectaticio, es el valor que le van a dar a la acción. ¿Ya? Dice, no, esa acción de esta empresa de los zapatos, por ejemplo, en la película, que no valía nada realmente, el tipo termina vendiéndolo a montos altísimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un negociante. En fin, bueno, pero ese es el juego del mercado de valores. El mercado de valores o el mercado bursátil juega con las expectativas y esas expectativas se basan principalmente en las utilidades que tienen las empresas. Para tener utilidades buenas, utilidades genuinas, la contabilidad de esa empresa tiene que ser modelo, tiene que ser más que razonablemente presentado, tiene que tener una serie de cualidades, si no, se podría constituir casi en una estafa. De ahí que tanto las NIAs como las normas ambientales, etcétera, etcétera, son muy exigentes en cuanto al tratamiento de estas normas. Querido curso, ¿me comprenden? ¿Qué pregunta, qué inquietud tienen hasta aquí? Hola, hola, ¿todo bien? Sí, licenciado. Ok, bueno, vamos a ver un poquito de teoría, ¿ya? En relación a estas normas emitidas por organismos bursátiles. La Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus siglas SEC, que quiere decir Securities and Exchange Commission,
establece en el reglamento S-K de 1989 que en el informe que se exige presentar a las empresas se debe proporcionar información suficiente sobre los efectos de fondo que el cumplimiento de las disposiciones oficiales relativas a las descargas de desechos en el medio, y estamos hablando del medio ambiente, o referentes en general a la protección del medio ambiente puedan tener sobre los gastos de capital, las ganancias o la competitividad de la empresa. En otro punto dice, las comisiones de valores bursátiles de Ontario y Quebec en Canadá establecen que la información que deben presentar anualmente las empresas y en los datos que tienen que ser objetos de examen y análisis por parte de la gerencia, se divulgan los efectos financieros y operacionales de los requisitos en materia de protección al medio ambiente sobre los gastos de capital, las ganancias y la competitividad de la sociedad emisora en el ejercicio fiscal en curso, así como de los posibles efectos en años futuros. Otro ejemplo es el de la Comisión Brasileña de Valores Mobiliarios. Esta es la organización, pero una de las principales bolsas del mundo y la principal bolsa de valores de Latinoamérica es la Bovespa, así como se llama Bovespa, que es la Bolsa de Valores de Sao Paulo, ¿ya?, que pertenece a esta Comisión Brasileña de Valores Mobiliarios, que recomienda que el informe de la Junta Directiva se indiquen que las inversiones destinadas a proteger el medio ambiente, pero que no requiere que se proporcione información detallada al respecto. No dispone otros requisitos concretos sobre la divulgación de información relativa a las medidas ambientales, pero que la misma puede hacerse si se prevé la aparición de pasivos relacionados o si la continuidad de la empresa puede venir a serse afectada por la imposibilidad de resolver determinados problemas ambientales. Cuando nos referimos a los pasivos, nos estamos refiriendo a los pasivos ambientales. Las Naciones Unidas poseen una comisión de empresas transnacionales que a través de su grupo intergubernamental de trabajo y expertos en normas internacionales de contabilidad y presentación de informes, trata el efecto de los factores ambientales y la contaminación sobre la evaluación del activo fijo en los estados financieros en las normas de 1989 y 1990. Por otro lado, la Comisión de Normas Internacionales de Valoración del Activo de las Naciones Unidas, que a través de evaluadores hacen las tasaciones correspondientes, exigen que se consideren la posible existencia de contaminación ambiental y se efectúen averiguaciones sobre la presencia de riesgos. A raíz del escándalo de la Enron, el Senado estadounidense sancionó la ley Sarbanes-Oxley en 2002 para que se apliquen a las corporaciones que cotizan en bolsa, sus filiales y algunos proveedores. En la República Federal de Alemania, en el año 1993, y a través de su División de Economía Comercial de la Asociación Alemana de la Industria Química, incluyen en sus recomendaciones la definición de medidas ambientales y dicta directrices para determinar los gastos correspondientes. De manera similar, en Noruega, la ley de empresas emitidas por el gobierno exige la inclusión en la memoria de la junta directiva de información sobre emisiones contaminantes y detalles acerca de las medidas ambientales proyectadas o tomadas para sanear el medio ambiente. También nos podemos referir a las normas ASTME 2173 y 2137,
de la Standard Guide for Disclosure of Environmental Liabilities and Standard Guide for Estiming Monetary Costs and Liability for Environmental Matters. Traducido, sería la norma guía para la aclaración de pasivos ambientales y la norma guía para la estimación monetaria de costos y pasivos para cuestiones ambientales. Y a manera de conclusión, vamos a decir que cuando se tiene en cuenta los aspectos ambientales que se está adoptando en un enfoque amplio de la contabilidad, al que personalmente me adhiero, además consideramos al área ambiental íntimamente ligada a la temática de la contabilidad social. La responsabilidad social empresaria deriva en la obligación de informar debidamente a los diferentes usuarios sobre las actividades empresarias con impacto ambiental futuro. Muy importante este último párrafo, porque nos habla ya de una ciencia, de una especialidad que es la responsabilidad social empresaria, que deriva en la obligación de informar debidamente a los diferentes usuarios sobre las actividades empresarias con impacto ambiental inmediato o futuro. No se han alcanzado aún las soluciones normativas contables óptimas, pero existen normas que se refieren concretamente a los aspectos ambientales emitidos por los organismos profesionales, gubernamentales y bursátiles de diversos países que integran un marco normativo adecuado a la etapa de desarrollo que posee el tema ambiental. Las normas contables del medio ambiente se centran principalmente en el desglose de los conceptos ambientales dentro de los rubros de los estados financieros y en la inclusión en las notas de los impactos sobre estos medios. Por último, decimos que existen países que no poseen normas contables que explícitamente mencionen la temática ambiental, pero pueden utilizar sus normas contables vigentes referidos a conceptos tales como la consideración de contingencias, los hechos posteriores al cierre, los costos de adquisición o producción, la información de políticas contables y la que debe incluirse en los estados financieros. En el área de auditoría se pueden utilizar las normas sobre auditoría de estimaciones contables, los informes de estados financieros, la opinión del auditor referida a la aplicación del principio de empresa en marcha, los requerimientos de los abogados a sus clientes concernientes a litigios, obviamente ambientales, demandas y multas y otras normas. Preguntas, comentarios. ¿Qué podemos opinar hasta ahí? ¿Qué les ha parecido? Nada, nada, todo clarito, querido curso. ¿Cómo vamos hasta ahí? No hay preguntas, todo clarito. Daniela, Vanessa, Yasmín, Cintia, Maribel, Carla, Vladimir José, Jorge. Todo bien, Lisa. Todo bien, clarito, no me hagan alegrar. Ya, bueno, me alegro mucho. Quiere decir que andamos a buen paso. Estimados alumnos, yo en estos días les voy a hacer llegar un artículo que he escrito hace años sobre contabilidad ambiental, el cual quisiera que lo lean
Ya vamos a ver en la próxima clase qué tratamiento le damos. Ya, pero es muy importante. Es un tema bastante bonito. Eh, les va, les va a ayudar mucho a esta parte de la contabilidad ambiental, pues si bien hay mucha bibliografía al respecto, bibliografía específica en el campo nuestro, en el campo boliviano, es muy limitada, ¿ya? Pero vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan todo el material que puedan requerir, ¿ya? Más preguntas, más comentarios, nada, nada, no me hagan asustar. Licenciado, una consulta. Adelante, Sandra, te escucho. Disculpe, respecto a la ley Oxley, tenía entendido que, digamos, en caso de que cuando un auditor da, ¿cómo sería? Hacía una asesoría a una entidad que tal vez supuestamente estaba incurriendo en fraude, entonces esta ley le obligaba al auditor denunciar eso. ¿Eso es cierto, licenciado, de esa parte? Bueno, de hecho, nosotros, estimada Sandra, tenemos una obligación civil, penal, social, de informar cualquier situación anómala que podamos encontrar. Es por eso que nosotros somos auditores independientes, o al menos esa independencia hace que nosotros tengamos esa posibilidad de informar, de denunciar alguna situación que esté fuera de contexto, que esté fuera de lugar, que sea irregular, ¿ya? Porque si no lo hacemos, tú sabes de que nos convertiríamos en algo así como cómplices, ¿ya? Y eso es indudablemente delicado, ¿ya? Em, el tema ambiental, si bien no está muy difundido, hay pocas, digamos, denuncias de aspectos ambientales, pese que cotidianamente los vemos, los podemos inferir, lo podemos deducir, etcétera, etcétera, ya, hay muy pocos, o sea, difícilmente un auditor externo se va a meter a decir, están haciendo un daño ambiental, pero deberían, porque existe, o sea, la ética personal, existe la ética profesional, ¿ya? Que es parte de los requisitos de las NIAs, de las normas internacionales de auditoría, también de la obligación que tenemos como auditor independiente, ¿ya? Una cosa es de que se cumpla, otra cosa es de que no se cumpla, ¿ya? Pero tenemos los auditores obligación de, quizás no lo hagamos en una, ¿cómo te diría? En un contexto así, mm, es difícil a un dueño o una persona decirle, mira, tú estás cometiendo estos errores, así, así. Pero para eso tenemos la carta de control interno o la carta de gerencia, donde podemos explayarnos en decirle, ustedes tienen tales y tales problemas ambientales. ¿Ya? Tenemos las cuatro características del control interno, ya, para los hallazgos del control interno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el origen o la causa? ¿Ya? ¿Cómo debería ser y cuál es la recomendación que se está haciendo? Tendríamos que ir por ese lado. Ahí nosotros salvamos completamente nuestra responsabilidad. ¿Ya? Que la empresa, el empresario, la institución lo cumpla o no lo cumpla, ya es otro tema. Pero nosotros hemos cumplido con informarle, con decirle. ¿Ya? Y muchas veces, seguro que en todas las empresas, organizaciones, vas a encontrar deficiencias o errores de tipo ambiental. ¿Mm? Lo importante es de que éstas sean comunicados
aun cuando sea a través de, bueno, de la carta de gerencia o control interno. ¿Qué tal, Sandra? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Gracias, Sandra. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, querido curso? ¿Cómo andamos? Bueno, mi compromiso, voy a buscar ese artículo que he escrito hace años de contabilidad ambiental en la Universidad Nacional de Córdoba. Les voy a hacer llegar una copia. Es un artículo, no es muy grande, creo que tiene unas 22 o 23 páginas. Ya, eh, tengo el gusto de haberlo escrito. En fin, pero se los voy a enviar con el mayor de los agrados. Ya, vamos a ver qué tratamiento le damos para la próxima clase. Ya, muchísimas gracias. Los veo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Que tengan un bonito día. Gracias. Buenos días.